¿Qué rollo, profe? Hugo, Buenas tardes, profe. ¿cómo están? Bien, ¿y usted qué dice? ¿Cómo anda? Oh, muy bien. Bueno, Profe, Hugo, ¿cómo le ha ido en el día? Mucho ¿Cómo ha calor, estado su día? mucho calor nomás. Y ya está bueno. Así como para no tener clase o salir tempranito. ¿Dónde? Así como para seguir temprano de clase, ¿no? Sí, vamos a darle un rato nomás. un Ay, cuarentita, ¿no? ¿Dónde? Un una clase cuarentita nada más. Sí, un para hacer rato. la tarea. Una Para leer clase, 2 problemas y un salmo. Ándele para leer unos salmos, profe. Hace mucho que no leemos unos salmos. Ah, la semana que entra leemos un salmo. Qué bueno que lo piden. Claro, profe. Hace falta. Sí, el Salmo 100. El 100. O el 5 también está bueno para que lo lean ahorita. Pero la semana que entra rezamos unos salmos antes de iniciar. Ándale pues, profe. Me traigo Muy la bien. Profe, del problema es prácticamente hacer las gráficas y calcular voltaje, corriente y potencia, ¿no? Sí, nomás. Es hacer las gráficas de voltaje, corriente y potencia. Calcular la potencia máxima, que es un cuarto de VI. Y calcular la potencia promedio, que es un sexto de VI. Órale, pues, órale. Está bueno. Y luego las gráficas, pues quedan igual que las pasadas. Nomás lo que cambian son los tiempos. Sí, ahorita lo checo bien de todos modos, no lo pude checar así bien, pero sí está bien, sí quedó entendido. Bueno, el examen va a venir un problema como esos. Entonces, vamos a ver ahora tipos de energía y lo que es rectificación. ¿Se acuerdan qué era rectificación? Como volver a la forma original. No, eso es la rectificación, eso es en la vida cotidiana. En electricidad y en electrónica, ¿qué será rectificación? Volver al rumbo, convertirse al buen camino, es rectificación. Pero acá en electricidad, ¿qué viene siendo la rectificación? Es convertir la corriente de alterna a directa, ¿no? Sí, eso es. Si yo tengo una señal de corriente alterna y yo necesito corriente directa, la debo de transformar o convertir. Cuando la convierto de alterna a directa, se le llama rectificación. Y esta acción es muy importante porque muchos dispositivos trabajan con corriente directa, pero la energía que se genera en las termoeléctricas, hidroeléctricas, viene siendo corriente alterna. Entonces, si yo tengo dispositivos que trabajan con corriente directa, pues la debo de transformar. A esa acción se le llama rectificación.
Pero antes de ver qué es la rectificación, pues vamos a recordar los diferentes tipos de energía. Tenemos la corriente directa pulsante. ¿Cuál es la definición de corriente directa? ¿Cuál será la definición de corriente directa? Pues, Aquí, flujo de electrones. aquí puse un ejemplo, pero queremos la definición. Es flujo de corriente Pues eléctrica. es flujo de una corriente. Sí, flujo de una corriente en un solo sentido. En un solo sentido. O sea que puede ser variable, como esta que está aquí. Es corriente directa variable, porque vale 0 y luego aumenta de valor. Y luego llega a un valor máximo. Y luego se hace 0. Y luego otra vez llega a un valor máximo y así se la lleva. Es corriente directa porque siempre está en el eje o en el plano positivo. En el plano cartesiano positivo. Esta es una corriente directa positiva. Y luego le decimos pulsante porque está en forma de pulsos. O sea, son estos. Estos pulsos los vamos a trabajar mucho más adelante. Entonces, la corriente directa, por definición, es aquella que fluye en un solo sentido. Puede ser variable como esta, o puede ser continua, como esta que está aquí, miren. Esta es corriente directa continua, porque siempre tiene el mismo valor. O sea que, independientemente del tiempo, la corriente directa continua siempre tiene el mismo valor. A la salida de un cargador de celular, tenemos un voltaje de corriente directa continua. Porque si su cargador es de 5 voltios, pues siempre vamos a tener 5 voltios en la salida. También un cable USB tiene 5 voltios y eso sería una corriente directa continua. Producir corriente directa continua es caro. O sea, sale caro, hay que pagar. Pero la corriente directa pulsante sale económico producirla. Pero a veces que necesitemos corriente directa no pulsante, pues es cuando la tenemos que convertir de corriente directa pulsante a corriente directa continua. Pero cuando queremos prender algún foco de corriente directa, por ejemplo, ahora los focos de LEDs que hay o un motor, aunque tengamos corriente directa pulsante, es suficiente. Solo para aplicaciones muy precisas, como por ejemplo equipo electrónico, necesitamos corriente directa continua. También hay muchos tipos de corriente directa. Mientras vaya en un solo sentido, pues va a ser corriente directa, como esta que puse aquí. Esta no tiene pulsos senoidales, tiene pulsos cuadrados. Entonces, esta también sería corriente directa pulsante, pero los pulsos aquí son cuadrados. Ya si quisiéramos ser más específicos, esta diríamos que es corriente directa pulsante, senoidal, porque tiene las formas de onda que tenemos aquí. Estos son semiciclos senoidales, vienen de una función senoidal. Y esta que está aquí sería una corriente directa pulsante cuadrada, porque los pulsos, o sea, pulsos viene de pulsante, los pulsos son valores son valores continuos, miren aquí un valor continuo y luego un valor que se hace 0, o sea que se vuelven pulsos cuadrados. Aunque sean rectángulos aquí, le llamamos que son pulsos cuadrados, porque lo que nos interesa es que aquí haya 90 grados. O sea, aquí el pulso tiene 90 grados y 90 grados. Estos pulsos directos pulsantes cuadrados se usan mucho en fabricar dispositivos que hagan o que funcionen para luz intermitentes.
Si yo esta corriente directa pulsante cuadrada la conecto a un circuito y el circuito tiene una luminaria, entonces la luminaria va a estar prendiendo cuando el pulso esté aquí. Cuando el pulso está aquí arriba, como hay un voltaje aplicado, va a prender la luminaria. Y luego se hace cero en esta parte que tenemos aquí. Entonces cuando esté cero, pues la luminaria no enciende. Y luego otra vez se encendería. Entonces tendríamos una luz intermitente. Uno con... Entonces, estas no son corrientes directas como generadas, sino son como aplicaciones de la corriente directa o formas en las que se usa, se encuentra. Sí, la corriente directa pulsante cuadrada, como esta que está aquí, uno la genera a base de otras transformaciones. Por ejemplo, yo puedo sacar pulsos directos pulsantes cuadrados de corriente directa continua. Los puedo sacar. Pero la corriente directa pulsante, sí la puedo yo generar, sí la puedo generar. Inclusive en los carros, los generadores que traen el carro, lo que generan es corriente directa pulsante. En los carros dijimos que traen un conjunto de bobinas que generan energía. Entonces, cuando el conjunto de bobinas o la máquina eléctrica que genera energía se le llama alternador, lo que genera es corriente alterna, genera una señal de corriente alterna cuando es alternador, una señal como esta. Pero cuando el carro trae un generador, así se le llama, generador, ya lo que genera vienen siendo pulsos de corriente directa pulsante. En realidad el generador que traiga un carro que ya genera corriente directa pulsante, ya la da la salida, esa corriente directa pulsante, es lo que sale. Si pusiéramos un osciloscopio, es lo que saldría en la pantalla. Pero en realidad el generador también la genera alterna, también, pero ya dentro de él mismo trae el rectificador para que nos la dé de esta forma. O sea que cuando la corriente eléctrica se genera por medio de alguna máquina eléctrica o una subestación termoeléctrica, hidroeléctrica, nos la genera alterna, nos la genera de esta manera. Yo si le agrego un rectificador, la voy a sacar así. Si le agrego un rectificador, la voy a sacar de esta manera. Pero si yo necesito hacer una corriente directa pulsante para prender alguna luminaria o hacer algunas señales, o porque yo necesito tener pulsos cuadrados. Por ejemplo, la electrónica digital trabaja con puros pulsos cuadrados. Entonces yo esta corriente directa pulsante la debo de crear yo con un circuito. Que también lo vamos a verlo, vamos a ver qué circuito genera pulsos cuadrados. O sea, cómo aplicándole corriente directa continua. Por ejemplo, un voltaje directo continuo me puede dar pulsos cuadrados, porque los pulsos cuadrados me son muy útiles para manejar o hacer que funcionen muchos circuitos electrónicos. Inclusive, ya tomando un curso más elevado de electrónica, veríamos que todo dispositivo electrónico, para que trabaje, se alimenta de pulsos cuadrados, fíjense, de corriente directa. Es de lo que se alimenta. Ya que la electrónica digital nada más trabaja con ceros y unos. Entonces, a la ausencia de voltaje le llamamos cero, y a la presencia de voltaje le llamamos uno. A los que se les ocurrió eso de generar pulsos cuadrados para que fueran ceros y unos, y utilizar una numeración que trabajara con ceros y unos, pues fue una gran genialidad, porque con ceros y unos yo puedo escribir todos los números y todas las letras. La electrónica digital trabaja con una numeración binaria, porque nomás usa el 0 y el 1. Nosotros los mexicanos trabajamos con una numeración de base 10, una numeración decimal.
necesitamos 10 cantidades, del 0 al 9. La binaria nomás utiliza del 0 al 1. Pero con la numeración del 0 al 1, yo puedo escribir todos los números. No es el objetivo de este curso, es explicar todo esto de cómo se maneja la electrónica con los ceros y unos, pero podemos estar hablando de ello cada vez que haga falta. Los babilonios, ellos estaban locos, utilizaban un sistema de base 60, tenían que tener 60 símbolos. Los ingleses utilizaban un sistema de base 12. Todavía nos quedan algunas huellas históricas de base 12, como los pies que tienen 12 pulgadas. De los babilonios nos quedan los minutos que tienen 60 segundos y las horas que tienen 60 minutos. Los aztecas, nuestros antepasados, manejaban un sistema de base 20. Un sistema de base 20, y los mayas usaban un sistema de base 5, y los romanos no usaban ningún sistema, ellos nomás contaban a lo loco, del 1 en adelante. Para ellos no existía el 0. Bueno, entonces, hay muchos tipos de corriente directa, pero vamos a concentrarnos, al menos a definir, a comprender estos tres: corriente directa pulsante, corriente directa pulsante senoidal, corriente directa pulsante cuadrada y corriente directa continua. En las máquinas eléctricas y en todo aparato eléctrico o electrónico que miremos, todo lo que se conecte a la energía, todo lo que trabaje con energía eléctrica, va a estar trabajando con uno de estos tres. Con uno de estos tres. El que mencionen va a estar trabajando con uno de estos tres. Inclusive el inversor, fíjense, ustedes no se han preguntado cómo es que el inversor, que se alimenta con este tipo de voltaje, o sea, corriente directa continua, a la salida saca una señal así. O sea, ¿cómo está eso? Pues es la manera en que trabaja. Es un circuito complejo de electrónica digital, donde este voltaje lo convertimos primero a pulsos cuadrados, y luego estos pulsos cuadrados los convierto a pulsos senoidales. En realidad, un inversor de clase 1 es un inversor que nos da pulsos cuadrados, pero alternos, pulsos cuadrados alternos. Y luego ya cuando lo hacemos a clase 3, esos pulsos cuadrados los hacemos senoidales. Pero los inversores clase 1 nada más tienen aquí un pulso cuadrado y aquí tienen un pulso cuadrado. Son de los más económicos. Los utilizamos para si estamos en un lugar donde no hay energía eléctrica y tenemos una batería, con la batería generar pulsos cuadrados alternos y prender, por ejemplo, un foco o una plancha. Pero ya dispositivos más complejos, pues no, necesitamos la senoidal. Entonces, la definición de corriente directa es aquella que me dice que el flujo de energía eléctrica fluye en un solo sentido, sea positivo y negativo. Aquí no puse ejemplos de corriente directa negativa, porque no los utilizamos en la electricidad. Donde utilizamos los pulsos directos negativos es cuando estamos trabajando con amplificadores de señal o amplificadores de sonido o de audio. Ahí sí se requieren los pulsos negativos. En el acondicionamiento de la energía eléctrica no se requiere. Nada más necesitamos la señal senoidal y estos tres tipos de corrientes directas. Pero hay muchos tipos de corrientes directas. O sea, pueden ser dientes de sierra, que en vez de que sean pulsos senoidales, fueran triángulos. Eso se llaman dientes de sierra. Eso se utilizan en las señales de televisión. Como no estamos viendo eso, entonces por eso no los puse. Entonces, la corriente directa
la energía eléctrica se divide en corriente directa, que es esta, y se divide en corriente alterna, que viene siendo esta otra. La corriente alterna es aquella que su flujo de cargas eléctricas van alternando su polaridad. Por eso se llama corriente alterna. Primero es positiva y luego negativa. Luego positiva y luego negativa. Luego positiva y luego negativa. Entonces, podemos decir que también hay muchos tipos de corriente alterna. Nada más con que esté cambiando la polaridad, que sean más y menos. Disculpe, ¿puede repetir el concepto de alterna? Corriente alterna, sí. Es energía eléctrica cuyo sentido de cargas eléctricas va alternando su polaridad. ¿Cuyo sentido qué, profe, dijo? Cuyo sentido de cargas eléctricas va alternando su polaridad. Va alternando, va alternando su polaridad o va cambiando de polaridad. O sea que primero lleva un sentido positivo y luego se hace negativo. Luego lo lleva positivo y luego se hace negativo. Es así esta señal, porque cuando se genera la energía eléctrica, la manera en que se genere, sea con una termoeléctrica o una hidroeléctrica, la señal se va formando alterna. O sea, no han inventado un generador. No han inventado un generador. Que tampoco hace falta que lo inventen, porque ya tenemos esta señal que es muy práctica. Que nos generara corriente alterna, que no fuera senoidal. En una clase les mostramos cómo se genera la corriente alterna, cómo se genera la electricidad y por qué viene siendo corriente, por qué nos queda en forma de corriente alterna. Esta la generó por primera vez Nicolás Tesla, fue el que se le ocurrió hacer un generador y como le quedaba generada, era así, era alterna. O sea que él es el padre de los generadores. Una central nuclear que también genera corriente eléctrica. En realidad, una central nuclear en realidad es una termoeléctrica. Lo que pasa es de que en vez de calentar agua con gas o con petróleo o con combustóleo, como lo quiere hacer López Obrador, la hacen con energía nuclear. O sea, la descomposición del átomo en una central nuclear provoca calor que calienta agua y esa agua genera vapor y ese vapor mueve las turbinas del generador que hacen que tengamos una señal de esta forma. Bueno, entonces ya vimos que hay dos tipos de corriente eléctrica, la directa y la alterna. La alterna también es de muchas formas, pero la que genera la Comisión Federal de Electricidad y la que se usa en todo el mundo es nada más de esta forma. O sea que por eso vamos a ver, pues nada más puse este ejemplo. Es nada más así, es una corriente alterna senoidal. Entonces, al valor máximo del voltaje, que se le llama amplitud, nosotros vamos a llamarle valor pico o valor máximo. También se le llama cresta, se le llama amplitud, se le llama cresta, pero en electricidad le decimos valor pico o valor máximo. Y luego, al tiempo que transcurre. Profe, sí. ¿El valor nominal qué es? Pues el valor nominal instantáneo vienen siendo todos los valores que va tomando la señal en el transcurso del tiempo.
el valor Ok. nominal instantáneo. Y luego hay corriente nominal. Hay corriente nominal. Y la corriente nominal se refiere al promedio. O sea que cuando decimos que la CFE nos da 30 amperes, ya ve que hemos dicho, eso lo hemos repetido mucho. Esos 30 amperes son el valor nominal. Serían los valores promedio. Pero hay valor nominal promedio y valor nominal instantáneo. Y el valor nominal instantáneo son los valores que va teniendo la forma de voltaje en cada punto. O sea, aparte de cero, va tomando valores cada vez mayores, llega a un valor pico y luego empieza a decrecer y luego llega a cero. Esos son los valores nominales instantáneos. Pero cuando decimos 120 voltios, 30 amperes, 5 amperes, etcétera, nos estamos refiriendo a los valores nominales promedio, no más que no decimos toda la frase. También, nunca vamos a encontrar en una placa de datos, nunca vamos a encontrar los valores instantáneos, porque pues, los valores instantáneos cambian cada instante, por eso se llaman así. Nos vamos a encontrar siempre los valores promedios. Entonces, en una placa va a decir, por ejemplo, si vemos la placa de un motor y dice que la corriente nominal es de 5 amperes, quiere decir que ese motor trabaja con 5 amperes, pero 5 amperes promedio. 5 amperes promedio. Porque el voltaje o la corriente eléctrica tienen esta forma. Entonces, lo único que podemos hacer pues, es calcular los promedios, los valores promedios, de lo que también ya hemos estado hablando. Entonces, el tiempo que pasa desde que transcurre un ciclo, desde que empieza en cero, llega a máximo, se hace cero, llega a máximo negativo y luego se hace cero. Ese es el tiempo en que transcurre un ciclo. Se le llama periodo y lo representamos con la letra T mayúscula. Y luego la frecuencia, que viene siendo el número de ciclos por segundo. O sea, ¿cuántos de estos ciclos transcurren en un segundo? Se le llama frecuencia. Es número de ciclos por segundo. Y se calcula con esta operación sencilla. Nada más dividimos 1 entre el periodo. Por lo que también, al revés, también podemos decir que el periodo es 1 entre F. Entonces, el periodo es el tiempo en que transcurre un ciclo y la frecuencia es el número de ciclos que transcurren en un segundo. En México, ¿cuál será la frecuencia de la energía eléctrica? Así como nos llegan 120 voltios, ya nos llega 60, profe. una frecuencia definida que no cambia. ¿Cuánto? 60 o 50. 60, nos llegan 60. En todo México, toda la energía eléctrica que se genera, que se transmite, que se distribuye y que se utiliza, tiene una frecuencia de 60 ciclos por segundo. Así se genera. O sea que los generadores, cuando la están generando, valga la redundancia, y que están moviendo las turbinas, girando para que se vaya generando la energía eléctrica, están girando, esas turbinas están girando a 60 ciclos por segundo. Cada vez que la turbina da una vuelta, se genera un ciclo. ¿Sí? En Europa manejan 50 ciclos por segundo. Entonces, es común que traigamos aparatos de Europa. Por ejemplo, vamos a decir una lavadora, un refrigerador. Y luego que esa lavadora o ese refrigerador solo trabaje con 50 Hz, que es la frecuencia de Europa. Y luego vengamos aquí a México y lo conectemos a ese aparato. Lo más común es de que nos lo echemos, o sea, porque le vamos a aplicar más frecuencia de lo que está diseñado el motor. Entonces, Estados Unidos tiene la misma, ¿verdad? Pero también tiene 50, creo. En América, los países latinoamericanos y México tienen 60. Creo que Argentina tiene 50. Pero en Estados Unidos
o sea, hacen todo el equipo eléctrico, lo hacen para que trabaje con 50 y 60. Estados Unidos también es 60, profe. También. Entonces, hay países muy industrializados que exportan mucho, entonces hacen sus aparatos con 50, 60 para que donde los conectemos funcione. Pero si traemos un aparato para acá de 50 y lo conectamos aquí, nos lo vamos a echar. Y luego si lo lleváramos de aquí a Europa, que está pensado para 50, no nos lo vamos a echar, pero no va a trabajar porque va a querer trabajar más lento y no va a poder hacerlo. Entonces si no puede trabajar, si no puede girar el motor, entonces no va a trabajar. Y aquí en México giraría de más, y al girar de más, pues lo quemaríamos. Y luego, ¿cómo calculamos entonces el voltaje promedio? Pues con esta formulita. Más adelante la vamos a deducir. Todavía no nos queremos meter con muchas fórmulas de integrales. Ya ayer empezamos a dar una entradita de que vamos a usar muchas integrales. Pero por lo pronto, aprendamos la fórmula de voltaje promedio, que va a ser igual a voltaje pico entre raíz de 2. O sea que el voltaje promedio, pues va a ser menor al voltaje pico. La raíz de 2 es 1.41. Entonces quiere decir que el voltaje promedio va a ser menor al voltaje pico, y es cierto, porque el voltaje pico nomás es en este punto. Ya los demás tiene un valor menor al voltaje pico. Entonces, si en México nos dan 120 voltios de voltaje RMS, ¿cuánto voltaje pico tendremos en México si nos dan 120 voltios? Pues el voltaje pico sería 120 por la raíz de 2. Entonces la raíz de 2 por 120 nos da 170 voltios. Esto quiere decir que en México los voltajes picos que nos llegan son de 170 voltios. Y luego, si dijéramos, ¿cuánto voltaje hay de pico a pico? Entonces, de pico a pico tenemos 340 voltios. O sea, en un tomacorriente, ahí en su casa, cada tomacorriente tiene un voltaje de pico a pico de 340 voltios. O sea, desde aquí hasta aquí tenemos 340 voltios. Pero no se preocupen, nunca vamos a recibir ese voltaje, porque nunca van a estar este punto y este punto en el mismo tiempo. O sea, nunca van a estar en el mismo tiempo. Siempre va a haber un voltaje a la vez. O sea, no van a haber dos voltajes al mismo tiempo, solo uno a la vez. Entonces, cuando aquí tenemos 170, pues acá este 170 negativo todavía no existe, porque apenas estamos aquí. Ya cuando llegamos acá, ya este de 170 ya es pasado, porque ese ya pasó. O sea, esta es una línea en el tiempo. Es una línea en el tiempo. Donde sí hay que preocuparse es cuando tengamos dos fases, ¿verdad? Porque cuando tenemos dos fases, ya vimos lo que pasa, ¿verdad? Que las dos fases se están aplicando al mismo tiempo. Aquí están, las dos fases se están aplicando al mismo tiempo. Esta línea azul y esta línea morada son las dos fases. Entonces siempre tenemos dos valores entre ellas. Siempre tenemos dos valores entre ellas. Claro que también nunca tendremos el pico de esta con el pico de esta. En realidad el voltaje que nos da, miren, es esta naranjita que está aquí, que sí es un voltaje grande también, pero no llega a los, bueno, aunque tengamos un voltaje grande como está aquí este naranja, habría que determinar cuántos serían los voltajes picos. Pues si aquí son 170, de aquí son 170, quiere decir que de aquí a aquí, pues serían pues aquí lo tenemos, ¿verdad? Serían 340 voltios. Entonces, los picos, y aquí están unos 300 voltios. Los picos si tuviéramos dos fases, serían de 300 cada pico. O sea que de pico a pico, tenemos 600 voltios.
Pero si en su casa tienen alimentación bifásica, pues nomás la van a tener en los mini splits o en alguna lavadora o algún refrigerador grande. No van a estar en los tomacorrientes. Entonces, en una instalación bifásica tenemos de pico a pico 600. Y en una monofásica de pico a pico tenemos 340. ¿Cuánto tendríamos en una trifásica? De pico a pico, 340. ¿Cuánto tendremos en una trifásica? Como 1000, ¿no? No, igual, nomás tenemos 340. Acuérdense que aunque sea trifásica, no se suman los voltajes. Siempre nomás se toman 2 de referencia. Profe, entonces trifásica y bifásica tienen 340. Sí, porque la trifásica no es que sumemos los voltajes, porque en la trifásica lo único que estamos haciendo es que le agregamos otra curva como estas. O sea, aquí tenemos esta azul, que es la fase 1, y luego esta roja, que es la fase 2, y luego la fase 3, pues empezaría por aquí, como en el 240, sería otra fase. Entonces, si vemos, nada más podemos relacionar dos voltajes entre sí, o sea, 2 fases. Cuando tenemos trifásico, no tenemos el triple de voltios. No lo tenemos. Lo único que tenemos es que tenemos más combinaciones de voltajes. Aquí la línea naranja es la combinación de F1 con F2. Si tuviéramos otra señal, la trifásica, entonces ahora tendríamos varias combinaciones. Tendríamos la fase 1 con la fase 2, que es la naranja, y luego tendríamos la fase 1 con la fase 3, si fuera trifásica, y luego tendríamos la fase 2 con la fase 3, pero al fin de cuentas nomás son 2 fases, o sea que no nos confunda eso. Profe, ¿y por qué las 2 fases hacen una diferencia del 240 en promedio? Si tiene pico hasta 300. Sí, o sea, la monofásica en promedio me da 120, ¿verdad? En promedio. Y el pico son 170, la monofásica. ¿Sí vemos la diferencia, ¿verdad? El promedio son 120 y el pico son 170. Si tengo dos fases, tengo la fase 1 y tengo la fase 2. La fase 1 tiene su 170 y la fase 2 tiene su 170. Y el promedio de la fase 1 es 120 y el promedio de la fase 2 también es 120. Entonces, si agarro las 2 fases, la diferencia de voltaje entre ellas es esta que está aquí. Es de aquí a aquí, es de aquí a aquí, es de aquí a aquí. Si esos valores los voy graficando, me queda la naranja. Y luego usted pregunta que por qué me da 240, o sea, que es la suma de las dos. Esa es la pregunta. Sí, no, pero ya entendí. Sí, o sea que decimos que si yo tengo una de 120 y una de 120 y que la bifásica son 240, decimos eso como una expresión, pero en realidad no son 240, puede que sean 220, 215 y matemáticamente vienen siendo 208. O sea que si hacemos la integral de esta línea naranja, tomada de 2 fases de 120 voltios, el promedio de esta me va a dar 208 voltios. Pero como no siempre son 120, sino que a veces son 125, 130, 117, pues también esta naranja me la dan diferentes valores. Me da 215.